Hoy es el día, hoy 1 de septiembre, es el día de San Josué, quien sirvió de apoyo a Moisés para guiar a los israelíes en su travesía por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Luego él fue nombrado líder por Dios para liderar la conquista de Canaán, algo que consiguió en gran parte para dividir el territorio entre las 12 tribus de Israel. Y a su llegada a Jericó se derribaron las murallas, propiciando su entrada en la ciudad de forma milagrosa y contra todo pronóstico. Claro, pero esto no es un santo católico, esto está en la tradición judeo-cristiana. Entre los santos católicos propiamente, Abigail, Arturo de Irlanda, Constancio de Aquino, Edigio, Gil, Leto, Lupo, Prisco y Sixto. Y cuando reparamos en el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos todavía a la luna ya menguante en Piscis, allá arriba, pero en breve, a las 9:25 de esta mañana, entrará menguante en Aries. La luna de Aries, la luna de la rapidez, la luna de la energía, la luna para plantearse retos, la luna para competir. Es una buena luna para iniciar una dieta para adelgazar, pero creo que en viernes, a las puertas del fin de semana, está como difícil, pero es la luna en la que todo puede lograrse. Eso sí, todo se logra rápido y desaparece rápido. Y esa luna de Aries estará allá arriba hasta el domingo 3 a las 11 de la mañana, cuando menguante entrará en Tauro. Y en Tauro va a permanecer también por el próximo lunes 4, que no estaremos con ustedes por ser feriado aquí en Estados Unidos, Labor Day. Y hoy, 1 de septiembre, es el Día Mundial de la Dactiloscopía, una celebración que busca hacer honor al hombre que vio la importancia única de los signos o rastros biológicos de los seres humanos para recabar pruebas en los crímenes. Ese fue Juan Vucetich, astrohúngaro, quien en la Argentina, donde vivía, descubrió el poder de las huellas digitales. Para el día de hoy vamos a conversar sobre la revolución cultural talibana. Los talibanes quemaron instrumentos musicales en la provincia de Afganistán, en una provincia de Afganistán. Y esto porque consideran la música algo inmoral. Vamos a conversar al respecto con el profesor, el doctor en filosofía José Rafael Herrera, desde Orlando. Vamos a conversar también sobre las muertes por armas de fuego entre los niños en los Estados Unidos. Esto lo vamos a abordar con el profesor Timothy Litton, especialista en el tema de las armas, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia, en Atlanta. Vamos a conversar con la señora Cristina Folmer de Burelli, fundadora de SOS Orinoco, desde Washington. Ella nos va a comentar de las imágenes satelitales que demuestran la falsedad de la operación contra la minería ilegal por parte de Maduro en el Alto Orinoco. Vamos a conversar también con Joel Arzú, director creativo de la app CoVoice. Ellos son originarios de Honduras y con esta aplicación CoVoice le dan ayuda a los inmigrantes para que se puedan comunicar. Con Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Venezuela, vamos a hablar del informe que presentaron, donde revelan el crecimiento de las economías ilícitas en Venezuela. Vamos a conversar con Guido Segal, director crítico de cine. Con él vamos a hablar de la película Oppenheimer, la exitosa película de Christopher Nolan. Y hoy vamos a conversar con Irene Stein. Irene ha publicado recién un libro precioso titulado sencillamente Arepa, que tiene la virtud, además de las maravillosas fotografías de la propia Irene, de mezclar recetas exóticas de todas partes del mundo con nuestra muy criolla y vernácula arepa. Y vamos a conversar en nuestro foro sobre el atractivo de los populistas latinoamericanos.
Petro, Bukele, López Obrador, entre tantos otros. Cuando vamos a nuestras efemérides para el día de hoy 1 de septiembre del año 1509 a.C., se creó el mundo según el Imperio Bizantino, y así comienza el calendario bizantino. 1 de septiembre de 1513, Vasco Núñez de Balboa parte en la expedición donde cruzará el Istmo de Panamá y así descubrirá el Océano Pacífico. El 1 de septiembre de 1532, Ana Bolena se convierte en marquesa de Pembroke por orden de su prometido y en ese momento muy enamorado Enrique VIII. 4 años después, la mandó a decapitar. 1 de septiembre de 1715 muere Luis XIV, rey de Francia, el rey grande. Luis el Grande, el rey Sol, el que dijo «L'état c'est moi», el Estado soy yo. Él gobernó desde los 5 años hasta su muerte, 76 años. Reinó por 72 años, 3 meses y 18 días. El reinado más longevo de la historia. El 1 de septiembre de 1906 nació Joaquín Balaguer. Él también gobernó durante mucho tiempo. Desde 1960 y hasta el año 96 ocupó la presidencia de la República Dominicana 7 veces, 6 como presidente constitucional y 1 como presidente provisional. Murió invidente a los 96 años. El 1 de septiembre de 1914, la ciudad de San Petersburgo cambia el nombre a Petrogrado. Y después, en 1924, a raíz de la muerte de Lenin, se convertiría en Leningrado. 1 de septiembre de 1939, se inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión a Alemania de Polonia. 1 de septiembre de 1958, en Nueva York, comienza a funcionar la Organización Mundial de la Salud. Y en el marco de la Guerra Fría, el 1 de septiembre de 1972, en Reykjavik, Islandia, el norteamericano Bobby Fischer se corona campeón mundial de ajedrez, rompiendo el monopolio que tenían los soviéticos, esta vez en la persona de Boris Spassky. 1 de septiembre de 1653, nace Johann Pachelbel. 1 de septiembre de 1931, nace uno de los grandes cantores de la ranchera mexicana, Javier Solís. 1 de septiembre de 1946 nace el mayor de los hermanos Gibb, Barry, de The Bee Gees. Hacemos contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Y bueno, queríamos recordarle que nosotros estamos abiertos 24/7 a cualquier hora para si usted tiene un accidente. Y nosotros siempre le decimos, es mejor que usted haga esa llamada inmediatamente. Nosotros empezamos a lidiar con los seguros, abrir los reclamos, hablar con ellos, porque lo que queremos es que usted haga hacer valer sus derechos inmediatamente. Si hay la posibilidad de una renta de un auto, usted recibe la renta del auto. Si hay la posibilidad de arreglar su carro de primero, pues entonces le damos prioridad. Y eso es lo que queremos hacer, que no un accidente no le dañe el resto de la semana o el resto de los días por no tener su carro, por no tener un auto de renta, ya que en Miami no se puede estar sin auto. Así es. Por ello, tenga usted en la memoria de su teléfono móvil, de su teléfono celular, el teléfono de Hani Martínez Ward, el número. ¿Cuál es ese número? 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Le repito, 855-365-6755. Y muy importante lo que dijiste, Hani, 24/7 están allí para atender en cualquier caso de accidente, ¿es así? Exactamente, y no le cobramos un centavo a usted, podemos ir a visitarlo hasta su casa, puede venir hasta nuestras oficinas de Miami Lakes o en 10 minutos por teléfono. Cuando usted nos contrata desde el principio va a tener un mejor resultado. Por ejemplo, acabamos de cerrar
Un cliente que nos llamó desde la Ujú. escena del accidente siguió todos nuestros pasos y pudo obtener, después de su tratamiento médico, $120,000 por sus lesiones y ahora quiere comenzar su nuevo negocio con esa compensación monetaria. Mira qué interesante esto. A ver, Hani, cuando tú dices usted no tiene que pagar nada, pero siempre hay que pagar algo, ¿quién paga? Bueno, sí, no es que trabajamos de gratis, es que a usted no Ah, le cuesta nada. ¿Por qué? Porque el seguro del culpable es el que paga el gasto de abogado. Usted nunca va a pagar nada. El seguro del culpable paga el gasto de abogado cuando ganamos el caso y si no ganamos el caso, no se preocupe, usted tampoco nos debe absolutamente nada. muy bien. Repito los teléfonos de Hani Martínez Ward. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidente. El editorial con César Miguel Rondón. Hay momentos en la historia que ofrecen pasajes oscuros cuando el hombre se impone limitaciones a través del poder. El conocimiento, el debate libre de ideas siempre ha sido una amenaza para ese poder. El famoso filósofo y pensador francés Denis Diderot, quien creó la enciclopedia, ese gran conjunto de libros a los que muchos académicos destacados de la Europa de la Ilustración contribuyeron con artículos y ensayos publicados desde 1751, enfrentaron esa realidad. Las opiniones de la Ilustración, expresadas en esos artículos, enfurecieron tanto al gobierno francés como a la Iglesia Católica. Muchos de los ensayistas que le apoyaron fueron perseguidos y encarcelados, incluyendo al propio Diderot. Otra muestra dolorosa de ese oscurantismo es la Revolución Cultural China entre 1966 y 1976, cuando Mao Zedong, entonces líder del Partido Comunista Chino, se propuso limpiar a la sociedad china de las influencias occidentales, capitalistas y burguesas, lo que se tradujo en purgas políticas, exilio, ejecuciones y trabajo por forzado para millones de personas que fueron enviadas a granjas especiales para su reeducación. Durante la Revolución Cultural China se destruyeron bibliotecas llenas de textos históricos y extranjeros. Se quemaron libros e instrumentos musicales. Templos, iglesias, mezquitas, monasterios y cementerios fueron cerrados, saqueados y destruidos. Todo ello porque era necesario imponer una sola forma de pensar. Hoy, Afganistán, que había vivido una etapa donde mujeres y niños conocieron el valor de la libertad, aunque fuera en pequeña escala, vive con el regreso de los talibanes su negación. Todas las semanas sabemos de nuevos retrocesos. Las mujeres son consideradas personas de segunda. Sus derechos al trabajo, a su propio sustento y decisión de vida les ha sido arrebatado. Se les prohíbe educarse en las universidades, salir solas, decidir sobre sus propios hijos, trabajar en sus propios negocios. Y ahora también hemos empezado a conocer el impacto de nuevas reinterpretaciones de ese culto islámico y poder en provincias y regiones de Afganistán. Nada más el fin de semana conocimos que los talibanes encendieron una hoguera en Herat, una provincia al oeste de Afganistán, y arrojaron instrumentos y equipos musicales a las llamas por considerar la música como algo inmoral. Aziz al-Rahman al-Muhair, responsable del Ministerio de Promoción de la Virtud y Represión del Vicio en esa región, lo dejó muy claro. Dijo: promover la música conduce a la corrupción moral y tocar música extravía a los jóvenes. Fin de la cita. Ahmad Sarmaz, fundador del Instituto Nacional de Música de Afganistán, ahora en el exilio, se refiere a estos hechos como genocidio cultural. Como señala la BBC, desde mediados de la década de 1990 hasta el 2001, el primer gobierno de los talibanes prohibió todas las formas de música en las reuniones sociales, la televisión y la radio en Afganistán. La escena musical floreció en las 2 décadas siguientes, pero el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021 llevó a muchos músicos a huir del país. Fin de la cita. Ahora,
Tras el regreso al poder, aquellos que conocieron la luz del conocimiento y el disfrute de la música confrontan de nuevo la oscuridad. El extremismo, el fanatismo, el populismo de izquierda o de derecha y los talibanes hacen de la cultura el arma para preservar el poder. ¿Qué tan lejos geográfica e históricamente de esos acontecimientos estamos aquí, en los Estados Unidos? Quizá no tan lejos como sospechamos. Bien, vamos a un pequeño corte y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Bien, luego de nuestro comentario editorial, ahondemos en el tema. Vamos a la ciudad de Orlando para conversar con el doctor en filosofía, el profesor José Rafael Herrera. José Rafael, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer estar con ustedes, César. A ver, los talibanes han quemado los instrumentos musicales porque la música es vicio, es pecado. En el gobierno anterior talibán habían destruido las inmensas estatuas de Buda, que eran una muestra artística extraordinaria, excepcional. La revolución cultural de Mao Zedong en China hizo algo parecido, prohibió a Beethoven y a Bach. ¿Qué significa que una cultura amparada o bien en un precepto religioso o bien en una premisa política borre con vestigios de otros tiempos y de otras culturas? ¿Qué significa eso? Bueno, significa la negación de Occidente, para empezar. Occidente surge precisamente como una contrapartida a una cultura, una civilización de esa naturaleza, del verticalismo, de la autocracia, del poder absoluto, digamos, si no lo haces y no estás conmigo, mereces morir. Ese tipo de mensaje que es muy característico de la cultura oriental. Bueno, tuvo su primer no me da la gana en Occidente con los griegos, que se opusieron radicalmente a una semejante barbaridad que era, digamos, la prohibición de la diversidad, de la diferencia, del espíritu democrático. Y bueno, hay películas que hablan a propósito de eso, ¿no? Los 300, digamos. Por ejemplo, es un ejemplo claro del no me da la gana de Leónidas con toda la cultura, la imposición de la cultura oriental, ¿no? Luego tenemos el otro caso, el otro ejemplo, que es el de otra película, por cierto, que es Ágora. Los mismos personajes orientales, aunque cristianos, pero ortodoxos, formados bajo la disciplina del orientalismo, quemando, destruyendo la biblioteca de Alejandría y asesinando a aquellas personas que eran contrarias a sus postulados. Bueno, ese tipo de criterios son los que, como tú muy bien señalaste hace un momento, se impusieron dentro de una visión absolutamente distorsionada, torcida, orientalizada, para decirlo de alguna manera, como la de Stalin y la de Mao Zedong, quemando instrumentos musicales, quemando las partituras de Bach, de Mozart, de Beethoven, por acusarlos de ser decadentes. Imagínate tú. Entonces, ese tipo de cosas no solamente atentan contra la libertad, el espíritu democrático, el espíritu de tolerancia del otro, sino que son parte constitutiva de esa cultura, a la que, por cierto, valdría la pena comenzar a tomar medidas para impedir que se apodere de Occidente. Sí, fíjate. Está llegando a Occidente. A ver, has puesto varios casos, y con la excepción de Mao y de Stalin, son todos referentes a la antigüedad. Ahora,
Lo que ha ocurrido por el Talibán con esta quema fue el fin de semana. Claro, puede ser un elemento anacrónico si entendemos que el Talibán está gobernando como en la Alta Edad Media, por ejemplo, ¿verdad? Es algo absolutamente primitivo y es una lectura un tanto extraña, extremista de lo que es el Corán. Pero esa postura talibana es privativa de ellos. Acabas de decir que está llegando a América. ¿Qué es lo que está llegando a América, José Rafael? La intolerancia, le está llegando, digamos, el verticalismo, está llegando el absolutismo, las formas, digamos, totalitarias del poder. Por eso es que no hay que perder la referencia del pasado, digamos, considerar que aquellos son ejemplos lejanos. No, bueno, uno basta con ver a Putin, que es un representante de la más rancia ortodoxia rusa, para darse cuenta que Stalin no estaba muy lejos de eso, es decir, de tener una visión orientalista, típicamente oriental, de lo que significa tener el poder. Y eso no solamente lo tenemos en Oriente, sino que la penetración hacia Occidente ha sido muy fuerte. Y además hay otro elemento que es fundamental, que es el contraste, que es la contrapartida. Es decir, así como tenemos, por ejemplo, el caso venezolano, que se ha convertido Venezuela en una especie de cabeza de puente de los intereses culturales de la civilización oriental en América, nada más y nada menos. Es decir, toda la estructura conceptual que podríamos decir que existe en ese régimen autoritario venezolano está diseñada, digámoslo así, a la medida de Oriente, bajo la perspectiva oriental. Pero resulta que existe también, además, una contrapartida a eso. Es decir, la confrontación de esa situación genera una situación similar que, por ejemplo, es la que tenemos en algunos estados norteamericanos, como la Florida. Es decir, ese tipo de comportamiento autocrático, verticalista, autoritario, que rompe con la diferencia, con la diversidad cultural, esas formas. Fíjate qué cosa tan interesante, porque es lo que Hegel podría denominar una oposición dialéctica. Son idénticos, son contrarios, son contrarios y son idénticos, ¿no? Curioso. Increíble. A ver, ¿qué tienen en común lo que pueda estar pasando en el estado de la Florida con lo que ocurrió en el fin de semana en Afganistán? Porque podríamos decir que no solo hay una distancia geográfica importante, estamos hablando casi de las antípodas del planeta, sino hay una distancia ideológica, religiosa, ¿o no? Así es, así es. Sí la hay, pero curiosamente, como decía yo hace un momento, curiosamente, cuando tú te opones de una manera, digamos, extrema al otro de la misma manera, es decir, cuando los extremos llegan al punto máximo de su separación, entonces comienzan a coincidir, comienzan a hacer exactamente las mismas cosas. Bueno, está bien, de repente acá, bajo la égida de Mickey Mouse y de el Pato Donald, no hemos visto todavía la primera quema de qué sé yo, partituras de Juan Vicente Torrealba, digamos, ¿no? Pero la persecución que ha habido, no solamente contra todo el movimiento LGTB, sino contra la gente que trata de encontrar lo que es el sueño americano ofrecido por la propia sociedad norteamericana, por la propia cultura norteamericana, y que simplemente es limitado. Es decir, ahora hay barrera. Hay una condición de te voy a meter preso, te voy a echar de aquí, te voy a sacar, como si se tratara de un criminal, sin tener absolutamente, por supuesto, ninguna manera de demostrar que se trate de un criminal, pero son prejuiciosamente juzgados como criminales
antes de serlo, ¿no? Entonces, este tipo de conducta es una conducta autoritaria, es una conducta totalitaria, es una conducta autocrática que tiene muchas similitudes con ese tipo de comportamiento que debería ser, por cierto, para Occidente una cosa absolutamente reprochable. Es decir, de Leónidas para acá, toda la cultura occidental ha sido justamente una edificación contra ese tipo de regímenes, contra ese tipo de comportamiento que ve a la mujer o ve al homosexual como si fueran enemigos, o como aquel que tiene o que profesa una religión diferente, aquel que quiere estudiar, aquel que va a la universidad, aquel que busca trabajo. Es decir, no puede ser que a estas alturas de la vida estemos en Occidente reproduciendo modelos similares a esos modelos arcaicos, como decías tú al principio, que son típicamente orientales, típicamente asiáticos, de una cultura que nos niega como conciencia, nos niega como pensamiento, nos niega como desarrollo de la vida y de la historia. Ya. José Rafael, muchísimas gracias por estas reflexiones en el programa de hoy. Siempre a tu orden, César Miguel. José Rafael Herrera, doctor en filosofía, profesor titular en la Universidad Central de Venezuela, nos habló desde Orlando, aquí en el estado de Florida. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Y bien, hoy es ya el viernes 1 de septiembre, la antesala o el comienzo de un fin de semana largo, porque el lunes 4 es el Labor Day y eso supone que muchos en este momento nos están oyendo ya en la carretera, ya más de uno anda, como dicen, con el traje de baño puesto, el bañador, como le dicen algunos. Hemos recopilado este tipo de noticias un poco más ligeras para ustedes. Comienza Flor Alicia. Un equipo liderado por el conocido astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ha analizado por primera vez lo que, según concluyen, son materiales de un objeto del tamaño de 1 metro que se originó fuera del sistema solar. Los investigadores del proyecto Galileo acaban de completar, César, el análisis inicial de 57 esférulas del lugar en el Océano Pacífico donde se estrelló el primer meteoro interestelar reconocido con impacto en la Tierra, el IM-1, el 8 de enero de 2014. En total, la expedición dirigida por Avi Loeb recogió alrededor de 700 esférulas del 14 al 28 de junio de este año mediante un trineo magnético desplegado en el fondo del océano a 2.000 metros de profundidad desde el buque Silver Star, desplegado desde Papúa Nueva Guinea hasta una zona de 10 kilómetros alrededor de la ubicación del impacto del meteoro. Los análisis realizados revelan que 5 esférulas únicas de las regiones cercanas a la trayectoria del IM-1 mostraban un patrón de composición de elementos externos al sistema solar nunca antes visto. Aquí estamos hablando de distancias inverosímiles, literalmente siderales, porque viene el meteoro desde más allá del sistema solar y cae, y para rescatarlo hay que bajar a una profundidad de nada menos de 2.000 metros. Hay que verle la cara, ¿eh? Esta otra noticia viene desde Moscú. El teléfono rojo, el medio de comunicación directo entre los líderes de Rusia y los Estados Unidos, cumplió el pasado miércoles 30, 60 años, en medio de las mayores tensiones entre ambas potencias nucleares desde el fin de la Guerra Fría. El conocido en Rusia como Sistema de Comunicación Directo Cifrado fue creado en 1963, después de la crisis de los misiles de Cuba, y desde entonces funciona las 24 horas del día. El detonante de la creación de dicho enlace directo eran los problemas de comunicación que surgían entre los mandatarios rusoparlantes y angloparlantes. Por ejemplo, durante la crisis del Caribe, los estadounidenses invirtieron casi 12 horas
en descifrar el texto de 3.000 palabras que el dirigente soviético Nikita Khrushchev le envió a su contraparte, John Fitzgerald Kennedy. Cuando Estados Unidos respondió, la Unión Soviética ya había enviado un segundo mensaje exigiendo la retirada de los misiles estadounidenses de Turquía. Tras ese incidente, la Casa Blanca concluyó que unas comunicaciones más rápidas hubieran prevenido la crisis, o al menos acelerado su arreglo. La línea directa fue creada con la firma en Ginebra, el 20 de junio de 1963, de un memorándum sobre comunicaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca. Kennedy fue el primero en enviar un mensaje en el año 63. La primera conversación directa tuvo lugar en junio de 1967, durante la Guerra de los 6 Días, a iniciativa del entonces presidente de Estados Unidos, Lyndon Johnson, quien llamó al primer ministro soviético Alexei Kosygin. El teléfono rojo fue en realidad un telégrafo teletipo que enviaba mensajes encriptados por un dispositivo japonés que utilizaba un algoritmo único. Esos mensajes eran enviados a través de la ruta Moscú, Helsinki, Estocolmo, Copenhague, Londres y Washington, lo que obligó a tender un cable submarino especial a través del Océano Atlántico, que sería reemplazado recientemente por fibra óptica. De hecho, el teléfono se convirtió en símbolo de la Guerra Fría y la mayor esperanza para evitar una tercera guerra mundial y la destrucción mutua asegurada. En octubre de 2016, el presidente Barack Obama utilizó ese sistema para advertir a Moscú de que no se atreviera a interferir en las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Esta noticia me parece supremamente interesante, César. Y es que resulta que el grupo del español César de la Fuente, el científico que resucita moléculas de neandertales para encontrar nuevos antibióticos en la Universidad de Pensilvania, recrea material biológico humano extinguido a partir de la inteligencia artificial. Escucha esto. La Organización Mundial de la Salud lleva años alertando sobre la plaga de microorganismos que eluden a los fármacos existentes y matarán cada año a 10 millones de personas en todo el mundo, más de los que fallecen por cáncer. En esa batalla de dimensiones gigantescas anda César de la Fuente, Premio Princesa de Girona de Investigación Científica y profesor de bioingeniería en la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Sus armas son la inteligencia artificial y la experiencia de su equipo de investigación, Machine Biology, capaz de detectar miles de moléculas con potencial antibacteriano. Las buscan en compuestos naturales como el veneno de las avispas o en el mapa general de las proteínas del cuerpo. Y ahora, esto es lo mejor, en nuestros ancestros neandertales y denisovanos que le han servido para resucitar moléculas perdidas por el Homo sapiens en su evolución. De la Fuente ha explicado que es una idea inspirada por la película Parque Jurásico. Imagínate. El concepto de la película era traer de vuelta a la vida organismos enteros, los dinosaurios, pero eso tiene muchos problemas éticos, ecológicos y técnicos. Hoy no tenemos suficiente información genómica, dice De la Fuente, como para resucitar un dinosaurio. A nosotros se nos ocurrió el concepto de, ¿cómo se dirá esto, César? Desextinción molecular. En vez de un organismo entero, intentar traer de vuelta a la vida moléculas del pasado para hacer frente a problemas del presente como la resistencia a los antibióticos. Interesante sin duda. Bien, vamos a un pequeño corte y ya regresamos en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Si buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida, a donde debes ir es a Nando Grill. En Nando Grill se respeta plenamente esa rústica tradición de los llanos venezolanos y colombianos de comer la carne en vara de manera tal de que se cocine de manera indirecta y guarde toda la jugosidad de la carne. Y te la sirven con unos acompañamientos, Dios mío.
Yuca frita, yuca asada, cachapitas, arepitas, hallaquitas, quesos frescos de toda la variedad posible. Chorizo, claro. Morcilla, también. Chicharrón, pues, por supuesto. En fin, y se me hizo la boca agua. Están en Doral, Westchester y en Homestead. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Hay algo extraño que hace que personas estridentes, estrafalarias, sean muy atractivas en el escenario político. Uno puede recordar a Abdalá Bucaram, por ejemplo, en el Ecuador, que salió incluso precisamente por ese carácter un tanto estrafalario. De alguna manera también lo fue Hugo Chávez en nuestro país. Recordemos que le gustaba cantar, le gustaba recitar, y tras estas apariencias hay un discurso claramente populista, ¿verdad? Se ofrecen cosas de una manera muy, muy ligera y sin ninguna constatación con las posibilidades reales. Ahora, alguien puede decir, bueno, eso es tradicional en las izquierdas. Léase, por ejemplo, en el caso de Hugo Chávez, Rafael Correa, por no hablar evidentemente de Fidel Castro. Pero es que también en las derechas se da el fenómeno, con lo cual pareciera que no es un problema de izquierdas o derechas, sino un problema de fascinación por ese personaje radical aparentemente todopoderoso. Está Nayib Bukele, estuvo Bolsonaro en su momento, Javier Milei tiene seducidos a los argentinos en la actualidad, y se nos va creando un cóctel muy particular de personajes donde por un lado aparece López Obrador, por el otro lado, como ya decía nuestro inefable Hugo Chávez. ¿Cuál es el atractivo de estos personajes populistas latinoamericanos? ¿Por qué en principio resultan tan irresistibles? Vamos a abordar ese tema hoy con María Teresa Romero. María Teresa es internacionalista, es periodista también. Ella está en Miami, es una destacada analista política. María Teresa, gracias por acompañarnos en esta conversación de esta mañana. Y gracias a ti, César Miguel. Y en la ciudad de Caracas está el destacado politólogo John Magdaleno. John, gracias por sumarte también a nuestra conversación en la mañana de hoy. Gracias, César, por la invitación y un placer estar con María Teresa. A ver, ¿qué tienen, igualmente. ¿qué tienen estos personajes que los hacen prácticamente irresistibles a efectos de las masas? Comencemos con María Teresa Romero. Bueno, gracias de nuevo, César Miguel, un gusto estar aquí. Y mira, ciertamente a través de toda la historia, yo diría de la humanidad, siempre hay personajes que han fascinado, ¿no? Y han embrujado a los pueblos, a las audiencias, a las poblaciones, no por casualidad en los atributos de un líder que les da Max Weber, filósofo político, habla de los líderes carismáticos, ¿no? Y cómo algunas veces no son líderes racionales, sino carismáticos, ¿no? Y en América Latina lo hemos visto. Perón en Argentina, por ejemplo, y muchísimos más, ¿no? Eso viene mucho del caudillismo, pero sin duda, a partir de los años 90, y especialmente aquí en los últimos tiempos, en el siglo XXI, esto se ha agudizado y a mi modo de ver tiene mucho que ver con la antipolítica y el desprestigio de los partidos políticos y de los partidos tradicionales. Eso hace que la gente decepcionada, que ha visto la corrupción rampante en muchas de nuestras democracias, opte por líderes y no tan líderes, por supuesto, porque muchos de esos no son líderes de verdad, pero bueno, se les llama así. Vamos a llamarlo más bien personajes, como tú mismo lo has dicho, esos personajes que se vean antisistema, que tengan la misma carisma y ese discurso
donde conecta con las masas, pero que además se sientan o se muestren completamente distintos a lo que era la política tradicional. Y entonces vemos que eso va más allá de izquierda y derecha. Eso son unas características que llevan a todos. Y como estamos en el mundo del espectáculo, como bien decía Vargas Llosa, ¿no? Entonces, entre más fuerte, más vociferante, haga más cosas, pues, y rompa con lo establecido, pues eso embruja más a las poblaciones, lamentablemente. Hablaba María Teresa Romero. ¿Tú qué opinas? Le pregunto al politólogo John Magdaleno. César, yo creo que hay que arrancar con un par de distinciones que pueden ser de utilidad. Usualmente se asimila populismo y demagogia con lo mismo. No son exactamente lo mismo. No por lo menos en su significación estrictamente politológica. Porque el demagogo es el que ofrece todo aquello que sabe que la audiencia, digamos, puede estar esperando. Es decir, es un individuo que responde a una figura o una fuerza política. Hay fuerzas políticas también demagógicas que responden a las expectativas y a las necesidades, los anhelos de audiencias, de públicos, de sectores de la población. Pero es que el populismo, por lo menos tal y como se entiende desde la década de los 50 o los 60, el siglo pasado, que es cuando emergen muchos proyectos nacional populares, en América Latina, el populista tiene tres operaciones comunes en todas partes del mundo allí donde existen, sea populismo de izquierda o derecha, como tú bien apuntas, no es de la exclusividad de la izquierda. Sí. En primer lugar, el populista genuino hace una apelación insistente a esa entidad, a esa entelequia que se llama pueblo. Es decir, la identificación de sectores de la sociedad o de la complejidad de la sociedad contemporánea no está en el discurso del populista. Al populista le interesa una homogeneización de la población. Y obviamente hay una apelación al pueblo como sujeto de las transformaciones, cuando en verdad el principal actor que obra en la dirección de las transformaciones sociales es precisamente el populista. En segundo lugar, el populista habitualmente desea la destrucción, eliminación, supresión o la reducción de la capacidad de influencia de las instituciones de intermediación social y política. Es decir, gremios profesionales o gremios empresariales o partidos políticos o medios de comunicación o las iglesias, todas son instituciones que amenazan, en la lectura del populista, amenazan su poder, amenazan su capacidad de influencia sobre sectores de la población. Y la tercera operación típica de todo populista es intentar encarnar la representación del pueblo, sino de un segmento de la población, de una parcialidad, sino la pretensión de ser la encarnación y la representación fiel y única de la población. Entonces, claro, hasta aquí están los tres rasgos típicos del populista, sea de izquierda o derecha. ¿Por qué fascinan estos personajes? Bueno, obviamente, lo ha dicho María Teresa, en un contexto en donde hay fatiga con la política tradicional, con fuerzas políticas y sociales tradicionales, obviamente, figuras que se presentan como disruptivas, que se comportan de forma antisistema, que desafían costumbres y cuerpos de creencias y que introducen nuevas variables en la forma como se interpreta la política, desde luego resultan mucho más atractivos. Lo contrario, el respeto de las rutinas, las costumbres, los códigos, las normas, luce fastidioso para unas cuantas audiencias. Así que, vamos, grosso modo, podríamos decir que estos son los rasgos esenciales del populista y por qué causa fascinación. Porque es disruptivo, porque irrumpe, violando a veces normas, convenciones y hasta leyes probablemente. Si asumimos la política como espectáculo y estamos en el tiempo del espectáculo, como dijo María Teresa citando a Vargas Llosa, evidentemente el populista va a ser atractivo, va a ser divertido, ¿verdad? Su excentricidad lo va a hacer divertido. A mí me llama la atención, yo veo a este señor Milei y, bueno, si lo veo como espectáculo me parece hasta interesante. Si lo veo como un político que puede dirigir un país me produce cierto temor, porque luce como un energúmeno. Yo no sé si esa característica de energúmeno es real, es ficticia, es parte de su performance, de su actuación. Y si esto tiene sentido,
aquel dirigente político sensato, pertinente, con los pies en la tierra, que diga las verdades, pues va a resultar no solo muy aburrido, sino también muy, muy antipático. Ese dilema tiene solución, María Teresa. Caramba, yo creo que eso está muy ligado. Yo creo que el populismo, y más el de hoy en día, que es autoritario, va a quedarse un buen tiempo más. Yo creo que eso tiene que ver mucho con las circunstancias y el respeto también de las instituciones. En este momento no solamente lo vemos en América Latina, lo estamos viendo en Estados Unidos, lo estamos viendo en Europa, el autoritarismo y eso que nombraba Magdaleno, de no respeto a las instituciones y a las leyes, pareciera que está de moda. Pero como todo en la historia, volverá un momento de sensatez y entonces que las masas, por lo menos la mayoría, busque, después de la fatiga con este tipo de populistas, más que todo autoritarios en este momento, sean de derecha o izquierda, pues no lleguen a solucionar los problemas. Fíjense ustedes en Venezuela mismo. En Venezuela mismo ya hay una fatiga muy grande. Ya había en el 2013 cierta fatiga con el mismo Chávez y después, por supuesto, va, porque la conducta de las poblaciones y de las masas también son así. Entonces, lo que pasa es que ha durado más de lo que creían los analistas y teóricos, que cuando Fujimori, que fue así como el primero que violentó las instituciones, que fue un populista autoritario, hasta ahora, caramba, ha pasado bastante tiempo. Pero aquí vemos en los propios Estados Unidos el fenómeno de Trump, por ejemplo, todavía cala, todavía está ahí presente, incluso después de una presidencia. De modo que yo creo que va a durar un poco más, pero la historia siempre arregla las cosas. Bueno, a veces creo, me gustaría ser tan optimista como tú y utilizar la palabra siempre, María Teresa. Pero me gustaría oír tu opinión, John, al respecto, sobre este dilema entre el político serio, pies en la tierra, dotado de un maletín con eventuales soluciones a los problemas, y aquel otro etéreo, gritón, escandaloso, que no tiene ninguna solución para nada, en ningún papel, pero las tiene todas en su fantasía. Ese dilema es insoluble. Me temo que en el corto plazo sí, César Miguel, verdadero aliado del político experimentado, el que podemos llamar el estadista, Sí. aquel que, utilizando la frase de Churchill, aquel que no está pensando en la siguiente elección, sino en las próximas generaciones y las circunstancias que tendrán que vivir. El aliado de este político es únicamente el tiempo, es decir, el aprendizaje colectivo que puede producirse una vez que se experimentan estos, digamos, arrebatos, la consecuencia de los arrebatos de líderes populistas, repito, de izquierda o de derecha. Es decir, hay un politólogo chileno que a mí me gusta mucho leer de vez en cuando, Norbert Lechner, que decía una frase para mí lapidaria: no hay desencanto donde no hay ilusión. Y estos pueblos, César Miguel, y por estos pueblos me refiero no solo a los América Latina, bien lo apuntaba María Teresa, hay populismo en el caso de Orbán. Claro. Estamos hablando de un país europeo. Sí, centroeuropeo incluso. También con Erdogan. Hay populismo también en el caso de Trump. Hay populismo también en el caso de Milei. Es decir, estos ensayos y estos proyectos de reingeniería social profunda, holística, que proponen estas figuras públicas, sí, hay estos líderes, porque hay líderes negativos y positivos, a la postre son muy costosos para las sociedades y solo el tiempo permite comprender las consecuencias de esos ensayos. Así que me temo que la resolución de corto plazo no es sencilla, no es lo más factible, solo el tiempo y el aprendizaje de las sociedades en virtud de las consecuencias que generan estos proyectos es lo que puede producir, digamos, cambios un poco más sensatos. Estas reflexiones de ustedes me llevan a hacerles una última pregunta a efectos de esta breve conversación. Ese político con los pies en la tierra, el estadista, en tiempos de espectáculo y estridencia,
sabe que la tiene perdida. ¿Se disfrazará ese estadista de alguna manera de personaje estridente? ¿Es eso factible? ¿Qué puede ocurrir? Lo digo porque si la Cava es el que llama la atención porque se asume como Drácula y demás disparates, ¿para qué entonces ir a buscar una otra opción distinta con los pies en la tierra? ¿Cómo qué? Y aquí ya estoy pensando claramente no solo en nuestra América Latina, sino en nuestra muy sufrida Venezuela. María Teresa. Caramba. Yo creo que no. Yo creo que precisamente hay que buscar el momento de crisis, el momento, más que repetir la fórmula de los populistas, que eso además, caramba, tiene una osadía y una forma de ser que no todo el mundo tiene, obviamente. O sea, una persona, un estadista de serie, es muy difícil que lo pongas a bailar samba, y es decir, puede hacer algunos gestos, pero es una cosa. También recordemos eso que hablábamos de Max Weber, el carisma, ¿no? No todo el mundo puede ser así. Pero yo creo que la crisis, sobre todo, la crisis profunda, hace que cambie la percepción de los pueblos. Y busquen la razón. Eso lo decía también Max Weber. Bueno, lo decía hasta Aristóteles en un principio, que hay una fatiga con la democracia, viene el autoritarismo y después regresa otra vez la democracia. Y la democracia tiene que venir con los signos del respeto a las instituciones, a las leyes, y tiene que encarnarse en un hombre que lo haga creíble. Ya para concluir, me gustaría tu opinión al respecto, John. César, tal y como formulas la pregunta, inevitablemente esto entronca con una reflexión sobre el impacto que tienen las representaciones sociales, los imaginarios. Sí. O sea, me quedo pensando en, bueno, no habrá un político que sea simultáneamente serio, que tenga dotes de estadista, que esté bien equipado intelectualmente, y al mismo tiempo que entienda las herramientas y los instrumentos de comunicación contemporáneos. Es decir, que en efecto comprenda la necesidad de una diferenciación sin sacrificar, obviamente, la calidad de las decisiones que tiene que tomar en entornos complejos. Yo creo que hay líderes que se han aproximado a esto, y si echamos mano de un viejo referente, el propio Churchill, la verdad es que Churchill era muy antipático, y así era percibido por segmentos de la población inglesa. Hay que recordar que Churchill cambia de partido no menos de 2 veces, así que se imaginará la audiencia lo que habrá pensado la audiencia del partido contrario cuando se cambió. Y Churchill termina entendiendo, primero obviamente hace un pronóstico que a la postre se cumple, y es el tiempo el que termina dándole la razón, pero también entiende que tiene que mejorar su comunicación con las audiencias. Y de hecho hay un entrenamiento que Churchill hace para perfeccionar su comunicación en la radio, que es lo que luego vemos cuando sobreviene el inicio de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente existe la amenaza real de que los nazis entren en Inglaterra, en Gran Bretaña, con más exactitud. Es decir, puede haber una mediación entre el uso de las comunicaciones de forma tal que una figura pública le resulte atractiva a algunas audiencias, pero sin sacrificar, obviamente, la calidad de las decisiones que hay que tomar. Lo que pasa es que ese equilibrio, César, no es sencillo de resolver. Claro. Es decir, a la postre un estadista tiene que ser un estadista hasta el final. Es decir, no puede comprometer a las generaciones futuras y mucho menos a la generación que está experimentando el impacto de sus decisiones. Así que no es un equilibrio sencillo. En todo caso, también es un asunto tan personal, depende tanto de la personalidad, de una personalidad específica y de sus características, que no lo podemos dibujar a priori, ¿no? Pero les agradezco mucho, de verdad, el ejercicio, porque algo de eso debemos ir buscando, ¿no? Un estadista no baila samba. Solo te puedo decir, María Teresa, que yo recuerdo haber visto a Carlos Andrés Pérez bailando caderú.
No sé si me van a decir, pero él no era estadista. El problema es que tenga, claro, el problema es que tenga capacidad de decisión y que las decisiones sean de calidad. No O de sea, que tengan Caderú. efectos positivos a la postre. Sí, señor. Muchísimas gracias. No. Gracias por acompañarnos en esta mañana, de verdad. Ha sido una conversación por demás interesante. A la orden siempre. Un abrazo. María Teresa Romero en Miami Gracias, gracias. y John Magdaleno en Caracas. Gracias a ustedes dos. Bien, hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. This is WURN 107.1 FM, Key Largo, Miami, Florida. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto bastante serio porque establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que se deben realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento, y ese es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar, humanitarias, entre tantas otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia, asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar, llama al 844-8MIGRAR, que equivale a 844-864-4727. Di que llamas de mi parte y la primera consulta será gratis. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Las noticias de este momento en Conexión Radio. Las muertes por arma de fuego entre los niños en los Estados Unidos alcanzaron un nuevo récord en el año 2021, según un estudio publicado en la revista Pediatrics. El estudio, basado en datos del gobierno, apunta al empeoramiento de una tendencia ya preocupante después de que las armas se convirtieran en la principal causa de muerte de niños por primera vez en el año 2020. Escuchen esto, hubo 4.752 muertes pediátricas por armas de fuego en el año 2021, o una tasa de 5.8 por cada 100.000 personas, un aumento del 8.8% con respecto al año anterior, según el estudio. Vamos a la ciudad de Atlanta, donde en la línea telefónica está el profesor Timothy Litton. Él es profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia y es especialista precisamente en estos temas de la tenencia de armas de fuego. Timothy, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Encantado. Timothy, ¿a qué se debe este incremento tan dramático en las muertes por armas de fuego entre niños en los Estados Unidos? Nosotros en el país estamos experimentando una epidemia de homicidio por armas de fuego y la mayor parte de esa epidemia está pasando entre adolescentes entre 15 y 19 años. Los adolescentes entre 15 y 19 años representan 82% de los homicidios entre niños causado por armas de fuego. Y yo creo que uno de los raíces más profundos de ese crecimiento es la proliferación de armas de fuego en manos privadas. Hemos visto durante la pandemia COVID una alta nivel de venta, crecimiento cada año después de cada año en la compra de armas de fuego, especialmente entre muchas personas que nunca habían comprado antes un arma de fuego. Entonces estamos hablando de una gran cantidad de armas de fuego nuevo en casas privados y los adolescentes tienen acceso a esas armas. Yo creo que con la violencia entre la juventud se está aumentando el nivel de homicidio porque cada persona puede ahora andar en la calle con arma de fuego y no simplemente un cuchillo o algo así. Timothy, cuando hablas de adolescentes, la estadística, sin embargo, dice pediatrics, edades pediátricas. ¿De qué edades en realidad estamos hablando, Timothy?
Estamos hablando de jóvenes bajo de 20 años. Yeah. Entonces hay también accidentes, suicidios y homicidios entre muchachos y muchachas pequeñas, pero en gran parte estamos hablando de una epidemia de violencia armada entre adolescentes. Ya. Timothy, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Siempre un placer. Timothy Litton, profesor en la Facultad de Leyes de la Universidad Estatal de Georgia, nos habló desde Atlanta. Tenemos una serie de fotografías interesantes que llegan al detalle de lo que está ocurriendo realmente en la superficie de nuestro planeta. En el caso de la superficie venezolana, cuando vamos a la región amazónica del país, vemos la terrible devastación que ha producido ese ecocidio llamado el arco minero. La ONG SOS Orinoco ha mostrado algunas de estas últimas fotografías satelitales y nos da la revelación de que el arrase que ha producido el arco minero ha determinado que a julio de este año 20.56 hectáreas ya estén pues completamente arrasadas, es decir, no es que no ha disminuido el arrase, es que se ha multiplicado, se ha triplicado el arrase. Al frente de esta ONG SOS Orinoco está Cristina Volmer de Burelli. Vamos a Washington para hablar con ella. Cristina, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, y mil gracias. Buen día, buenos días a tu público. Cristina, ¿cuál es la situación real, digamos, en desarrollo? Porque una cosa es lo que diga en algún momento puntual Maduro desde Caracas o desde cualquier otro escenario, supuestamente defendiendo el ambiente, y otra es lo que ustedes van monitoreando día a día. Tristemente, grandes sectores de la Amazonía venezolana, que son de las zonas más biodiversas dentro de la Amazonía, o sea, el 6% de la Amazonía venezolana es pequeño comparado a el 60% que tiene Brasil, pero es sumamente biodiverso, de las zonas más biodiversas del planeta. Y estas zonas se están convirtiendo en escenarios lunares, sí, donde lo que hay es piedras y arena. Y esto además está ocurriendo en zonas increíblemente sensibles e importantes como las cabeceras del Orinoco. Entonces, en este momento estamos hablando de esas imágenes satelitales que nos brindó Planet, que son de muy alta resolución, sí, y que se ve un detalle increíble, las casetas de los garimpeiros, la nueva pista de aterrizaje, digamos, ilegal, aunque fue hecha al lado del puesto de la Guardia Nacional de Cerro Delgado Chalbó, que este es el puesto fronterizo más importante entre Venezuela y Brasil. O sea que, ¿es legal o es ilegal? Si fue hecho por la Guardia Nacional, dentro de todo es legal. Pero ¿para qué lo hicieron? Es para sacar oro. Esa no es una pista oficial. Y, como tú bien dijiste, se triplicó la huella minera alrededor del puesto fronterizo entre marzo y julio, a la vez que están Delcy Rodríguez en Brasil hablando que son defensores de la Amazonía, que hay que detener la minería ilegal, etcétera, y Maduro diciendo lo mismo en Venezuela. Y Maduro no se atrevió a ir a Brasil, a la cumbre amazónica. Inventó que tenía una otitis, no sabemos por qué no fue. Pensamos que es que le iban a reclamar. Ahora, Cristina, desde marzo a julio se triplica lo que defines como la huella minera. En esa proyección, ¿qué puede ocurrir de aquí a fin de año, por ejemplo? Bueno, lo que nosotros estamos viendo es un poco el efecto, yo lo llamo el efecto globo.
tú empujas por un lado, o sea, si tú aprietas un globo por un lado, el globo se expande por otro. Ujú. Entonces, lo que está ocurriendo es que Lula llegó a su presidencia con mucha presión de acabar con la minería ilegal, y entonces efectivamente fue de las primeras cosas que hizo, y empezó a sacar a los garimpeiros, los mineros ilegales de toda la zona de Roraima, que linda con Venezuela, y que están sobre todo en territorio Yanomami. Estos territorios Yanomami están en Venezuela también, o sea, el pueblo Yanomami no ve frontera, ellos son un mismo pueblo. Entonces, estos garimpeiros, es cierto, los pilotos que vuelan por esa zona nos dicen que del lado de Brasil están abandonadas las minas, y es como una zona de guerra, han estallado, pues han bombardeado las minas, los helicópteros, etcétera. Pero del lado venezolano está todo activo. Entonces, muchos de esos garimpeiros del lado brasileño se vinieron al lado venezolano y se siguen viniendo al lado venezolano, donde saben que pueden hacer negocio con la Guardia Nacional y con las autoridades civiles, y lamentablemente también con algunos líderes Yanomami. Y hay indígenas Yanomami que están haciendo minería en toda esa zona, están trabajando para la Guardia Nacional, están trabajando para los garimpeiros. Sí, por eso hablan ustedes de la Compañía Minera Mixta Militar Garimpera. Así es. Esto es, pues, una ironía, porque la Claro. compañía minera venezolana es la que controla todo el acceso al combustible, es la que controla, pues, supuestamente todo el tema minero en Bolívar, pero resulta que ellos están ahora en negocio, pues, con los garimpeiros, y ellos son los que Entonces, es muy irónico que Delcy y Maduro digan que van a acabar con la minería ilegal, o que el general, el CEO de la Fuerza Armada, que están acabando con la minería ilegal, que están con el operativo Autana en Yapacana, y que esto va para el Caciquiar, y va para acá, y va para allá, no sé qué, y mandan aviones. O sea, los testigos nuestros que están en la zona de Yapacana nos mandan videos de aviones militares sobrevolando y no sé qué. Eso, si tú quieres acabar con la minería ilegal, tú no necesitas ni un avión, no necesitas nada de este show mediático. Lo único que tienes que hacer es cortar el suministro de gasolina a las minas. Y ese suministro a las minas lo controla la Fuerza Armada. Así es. Cristina, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. Y yo creo que es muy importante recordar que en este momento se están cumpliendo los 30 años de la gran masacre de Hachimú, donde los garimpeiros mataron a 16 Yanomami en el Alto Orinoco hace 30 años. Venezuela se comprometió a controlar junto con Brasil el acceso a los garimpeiros, y eso no se están cumpliendo. Y se comprometió a hacer un plan de salud para los Yanomami, tampoco se está cumpliendo. Ya. Gracias, Cristina. Cristina Folmer de Burelli, fundadora de SOS Orinoco, nos habló desde Washington. En Conexión Radio, por Éxitos 107.1 FM. Y ahora hacemos contacto con Fernando Mendoza, Nando Mendoza, que es como le conocemos a Nando Grill, y tiene una maravillosa noticia. En este momento, ¿dónde estás, Fernando? Buenos días. César, saludos para ti y toda tu audiencia. Bueno, súper emocionado. Me encuentro ahorita en Orlando. Inauguramos mañana 2 de septiembre, a partir de las 12 del mediodía. Estamos abiertos ya para la inauguración de Nando Grill Orlando. ¿Qué tenemos para mañana de especial allí en Orlando, Nando? Bueno, como siempre, ofreciendo nuestra gastronomía llanera, y por supuesto vamos a tener un show variado musical donde vamos a tener contrapunteo llanero, vamos a tener a César Reyes del Tucucito, que es uno de los grandes copleros de nuestro país, de nuestra Venezuela. Va a estar aquí con nosotros contrapunteando con Vito Di Frisco, y el domingo vamos a tener la presencia también de Miguelito Díaz, también con contrapunteo llanero. Maravilloso. Y el condumio, ¿verdad?,
desde los chicharrones hasta la yuca asada y la yuca frita. Es correcto, vamos a tener nuestra carne en vara, nuestra costilla de cerdo, nuestro chicharrón por belly y bueno, todos los acompañantes que siempre tenemos en Nando Grill. Y recuerda a los que no comen carne, el pescado frito, ¿no? Es correcto, tenemos pescado frito, bueno, así al estilo de Puerto Cabello, de Puerto La Cruz, de La Guaira, sí. Así este estilo. Estilo Naiguata. Es correcto. Nando, y a ver, importantísimo, ¿dónde está la dirección allá en Orlando? Mira, la dirección vamos a estar en el área de St. Cloud, eso es a escasos minutos del área de Lake Nona. Vamos a estar ubicados ahí en la 1145 Sterling Drive de St. Cloud. Entonces allá lo vamos a estar esperando, más bien dicho aquí mismo, porque aquí estoy yo en este momento, a partir de las 12 del mediodía. Muy bien, quienes quieran, para ponerlo en su GPS y eso y llegar derechito, ¿a dónde deben llamarte, dónde deben localizarte, Nando? Nando Grill. 786-230-7879, ese es nuestro teléfono de contacto, y ahí los van a ayudar cualquier cosa, cualquier información, órdenes pick-up, y bueno, cualquier duda que tengan con respecto a nosotros. 786-230... 7879. Muy bien. ¿Y órdenes pick-up? ¡Qué bien! Sí, correcto. Tenemos órdenes pick-up para las personas que quieran ordenar y también delivery por medio de la plataforma de Uber Eats. Por Uber Eats, allá en Orlando y también aquí en Miami. Es correcto. Magnífico. Y bueno, para los que nos quedamos en Miami y no vayamos a Orlando, ¿qué tenemos por acá? Bueno, desde hoy viernes tenemos música llanera en vivo en el Doral. Vamos a tener en Homestead sábado y domingo también nuestra música llanera, nuestro show variado, show de Juan Gabriel, show de trovadores. Vamos a tener también a César Reyes, el Tucucito, el día domingo en Nando Grill de Homestead, música llanera también en el Doral sábado y domingo. Y bueno, un sinfín de actividades que siempre ofrecemos, ya que no somos un restaurante, sino queremos que ustedes vivan una experiencia totalmente diferente. Así es, y seguro que la viven, doy fe de eso. Sí. Fernando, de verdad te felicito por la apertura allá en la inauguración del nuevo local allá en Orlando. Muchas gracias, César. Fuerte abrazo, Fernando. Saludos. Fernando Mendoza al frente de Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Y bien, hacemos ahora una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Sintonizas a César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. Vamos entonces a Chicago, Illinois, a hablar con Joel Arzu, cofundador y director creativo de la aplicación CoVoice. Hola Joel, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, gracias. Un gusto conocerte y compartir contigo. Les voy a contar un poquito brevemente de qué se trata esta historia. Tanto Joel como Regis Arzu, originarios de Honduras, crearon la aplicación CoVoice, que ayuda a los migrantes a que se puedan comunicar. Esta historia evidentemente arranca con tu propia condición de migrante. Cuéntanos. Sí, bueno, mi mamá, la historia de CoVoice nació de viendo la dificultad que tenía mi mamá cuando llegó a los Estados Unidos desde Honduras. Y vimos, mi hermano y yo vimos que en situaciones críticas, por ejemplo, en las situaciones médicas, hablando con el doctor, o en las reuniones de padres y maestros, comunicando con la maestra, en varias situaciones legales y otras situaciones donde se encuentran inmigrantes con dificultad comunicando con gente que no hablan español. Ahí nosotros fuimos los intérpretes de nuestros padres. Y hace noviembre del año pasado subimos el app CoVoice
para ayudar a personas como mi mamá, como mi papá y tías y otras familias que ayudamos, que de eso nació, de esos recuerdos y experiencias nació la idea del app Covoice, que lo conecta a personas, a latinos inmigrantes con más de 400 intérpretes que tenemos en nuestra aplicación que le ayuda. Me interesa saber un poco cómo funciona. Ayer estuve metida para ver justamente covoice.io, estuve metida viendo un poco las imágenes de lo que es la aplicación, pero me gustaría que nos explicaras a quienes estamos escuchándote cómo funciona, cómo se descarga y qué costo tiene. Sí, claro. Bueno, estamos disponibles en la tienda App Store o Google Play. Entonces, cuando uno primero entra a cualquiera de las dos tiendas y va a poner Covoice y va a aparecer un mundo, el logo de Covoice, apretar el botón para descargar y después, cuando ya se descarga en teléfono, ahí va a empezar a crear tu cuenta con tu nombre, apellido, usuario, todos los datos, información, contraseña. Y cuando ya está todo listo, y lo más importante es también conectar su tarjeta de débito o crédito y poner fondos en su cuenta, como $5. Ahí es como asegurancia. Siempre explicamos así, para la gente que lo usa por primera vez, hay que tener como ya dinero ahí para cuando toca el momento para comunicarse y conectarse con un intérprete. Bueno, ya que ya se creó la cuenta, uno va apretando cuando ya llega el momento, ¿verdad? Uno aprieta busca intérprete y tenemos varias situaciones, 3. Legales, tenemos expertos, intérpretes que tienen experiencia legales, en situaciones legales, en situaciones médicas, y otros como de día a día ahí que están en la tienda, que son menos que experiencia que se necesita, son otros latinos que hablan inglés y español perfectamente, pero que califican, para que nosotros mismos le entrevistamos a ellos, claro, para ver que sí pueden estar en nuestra plataforma. Entonces, ¿cómo funciona? Si vamos a suponer, yo estoy en una entrevista médica, me está hablando el médico en inglés, yo cuadro ya previamente al traductor con el que voy a trabajar a través de la aplicación de Covoice. ¿Qué ocurre? ¿Le coloco la llamada? ¿Cómo hago? Sí, aprieta el botón médico y cuando aprieta el botón médico, los 300 médicos, expertos de intérpretes profesionales que tienen experiencia interpretando médico, van a recibir una alerta en el teléfono de ellos y cuando ellos aceptan, va a empezar a aparecer diferentes opciones en tu teléfono de intérpretes. Puede ser 8, 10, todo toma como 8 a 15 segundos para que se vaya acumulando las opciones. Ahora el precio. Cada intérprete maneja su propio negocio de intérprete adentro de Covoice. Así que ellos ponen su precio de uno puede ser 45 centavos por minuto, otro 80 centavos por minuto. Entonces todo depende en qué ellos quieren cobrar. Aprieta el botón digamos María, estoy inventando un nombre, María Intérprete, que está cobrando 45 centavos por minuto. Ella va a recibir la llamada y van a estar conectados en menos de 15, todo ese proceso en menos de 15 segundos y ya está alguien ahí para ayudarte en vivo como FaceTime, en video y audio. Es como tener al traductor sentado contigo en la consulta con el médico, entonces. Exactamente. Maravilloso, porque en realidad también no solamente se trata de entender el inglés, sino que hay modismos particulares y tecnicismos en algunos momentos que son difíciles de entender para una persona que está iniciándose aquí. Detrás de esto me hace sentir muy contenta porque detrás de esto está la historia de una familia y es una manera de honrarla, Joel, es una manera de, con esta acción, honrar a tantos que como tu madre han hecho vida aquí en Estados Unidos con ese temor inicial por equivocarse, porque las cosas no les salgan bien, temor incluso hasta de asistir a un médico aunque se sientan enfermos porque no saben cómo manejar una
una posible conversación. Y esto evidentemente es un apoyo fundamental para ellos. Sí, eso siempre el logo y lo que siempre decimos con Cowboys es fortalece tu voz. Es que queremos que todo el mundo se siente que tiene apoyo, ayuda con un intérprete personal, profesional que está al lado de los inmigrantes, porque existen intérpretes de parte de las empresas grandes, del hospital, uno puede entrar y los intérpretes que usan ellos es como que no está para ayudar al inmigrante primero, ¿me entendés? Claro. Entonces, por eso lo hicimos, porque queremos que cuando la persona sale del hospital tenga también ayuda en cualquier situación fuera del hospital también, para que ellos se sienten que pueden manejar independiente de cualquier lugar en el mundo, porque funciona Cowboys no solamente en los Estados Unidos, pero toda parte del mundo. Maravilloso. Me gustaría también preguntarte, ¿qué ocurre cuando una persona no tiene fondos? ¿Están ustedes buscando una alianza con alguna ONG o alguna organización que les brinde apoyo para que aquella persona que no tiene fondos pueda contar con esa asistencia? Sí, eso es el sueño de nosotros, es unirnos con un socio que pueda ayudar a financiar Cowboys para que pueda ser gratis para los inmigrantes latinos. Para eso sabemos que necesitamos ayuda, apoyo de nuestro país, un gobierno, una organización que pueda ayudar. Entonces, si están escuchando, por favor, contactarnos, comuníquese conmigo para que podamos hacer esto juntos y ayudar a muchas personas que no, como tú dices, es cierto, hay muchas que no tienen fondos, que llegan sin documentos y necesitan ayuda. Claro. De verdad, muchísimas gracias, Joel, en nombre de tantos inmigrantes que están empezando a hacer su vida aquí en los Estados Unidos. A ti y a tu hermano, gracias por esta iniciativa tan valiosa. Gracias. Gracias, muchas gracias. Era Joel Arzu, cofundador y director creativo de la aplicación Cowboys. Vamos a Caracas para conversar con Mercedes de Freitas, directora precisamente de la ONG Transparencia Venezuela. Mercedes, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. No, gracias a ti, César. Encantada de conversar sobre este tema tan importante. 9.400 millones de dólares. Es una cifra abrumadora. ¿Cómo llegaron a esa sumatoria, Mercedes? Bueno, esas son las cifras para febrero del año 2022. Este año hay algunas diferencias importantes que vamos a estar presentando precisamente dentro de 2 lunes. Vamos a estar sacando información todos los lunes, pero llegamos a esa cifra, la verdad, con grandes esfuerzos, porque como sabes, no hay información de Venezuela, pero además en ninguna parte del mundo hay información clara sobre ilícitos, ¿no? Precisamente son negocios cerrados. Ahora, en el tema de drogas, por ejemplo, se hicieron los cálculos a través de investigaciones internacionales, las oficinas internacionales que se dedican al tema de tráfico de drogas, pero también haciendo una revisión de las incautaciones y viendo lo que significa ese reporte comparado con otros países, lo que se estima de lo que se conoce por incautación en función de lo que no se conoce. El tema de oro, el cálculo tuvo que ver con, además, información que pudimos conseguir de hasta dentro del ministerio, que tiene que ver con la cantidad de oro que se produce. Sí. Este año la información va a ser muy importante, porque lo que parecía el año pasado, ese es un tema que estoy comentando por primera vez aquí públicamente, y es que lo que se conocía el año pasado era muy poco acerca de cómo era la negociación entre las alianzas estratégicas y el gobierno, cómo es que se reparten la producción, las ganancias, las utilidades. Y entonces este año sí tenemos un poco más de claridad, y ahí nuestra mayor preocupación es cómo se entregan las alianzas estratégicas, a quién se entregan las alianzas estratégicas. De eso vamos a estar hablando. A ver, Mercedes, es que es impresionante lo que estás diciendo. Las alianzas entre los criminales y el gobierno. No necesariamente. Las alianzas estratégicas son estos convenios cerrados, estos contratos que realiza el Estado con privados para la explotación legal, digo legal entre comillas, porque
no hay mucha información, todo es absolutamente secreto, la producción que se supone que realizan, que cada una de ellas no está clara, pero además estas alianzas tienen relaciones, porque en el territorio no hay manera de trabajar sin tener relaciones con precisamente los grupos irregulares. En el tema de oro es Estado Bolívar fundamentalmente, y los grupos irregulares que se mantienen con mucha estabilidad en los diferentes municipios, tienen este año una situación particular y es que hay unos operativos que seguramente tú sigues al general Hernández Lares, en donde este general hace pues mucho alaraca de todas las maravillas que hace para controlar los ilícitos. Sin embargo, cuando uno hace trabajo de campo se da cuenta de que los ilícitos continúan. A ver, Mercedes, hablas y me llamó la atención el calificativo de una relación simbiótica del gobierno con estas organizaciones. Y en el informe hay mucha alarma, hacen hincapié en la impunidad. Por favor, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esa relación simbiótica? Bueno, porque en todos los países hay ilícitos, ¿verdad? Pero cuando en un país o en una región no se ve claramente dónde termina el Estado y dónde comienza lo ilícito, ¿no? Hasta dónde el alcance de los ilícitos. Cuando uno no sabe, mira, ahí está la policía, pero y ahí está la Fuerza Armada, pero aquí están vendiendo la gasolina de contrabando y el oro se lo están llevando por aquí y esta área es protegida, está prohibido explotar oro, pero lo están haciendo y la Guardia Nacional está allí, o donde las personas, los habitantes, la población, los grupos además indígenas que hacen vida en esa región, no le van a pedir justicia a la fiscalía, a la policía, sino que esperan que el PRAN, el grupo, en lo que ellos llaman allí el sistema, garantiza su seguridad y la resolución de las controversias entre privados. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es Estado y qué es ilícito, no? Sí. Por eso es que le decimos una relación simbiótica en donde hay actividades de complicidad también entre otros grupos que parecen formales, pero que están compuestos de una cantidad de personas que llamamos grises o facilitadores. Te iba a preguntar eso, ¿qué son los agentes grises? Mira, los agentes grises en el mundo les llaman enablers o facilitadores, garantes les llaman otros, a nosotros no nos gusta la palabra garante porque parece positiva realmente. Esa cantidad de abogados, auditores, contadores, personas que abren empresas, las personas que tienen contacto, ciertos bancos, por supuesto, analistas financieros, personas que saben lavar el dinero. O sea, todo ese grupo de personas que saben cómo conseguir el mejor transporte para que no tengan riesgos de perder la mercancía, todas esas personas que permiten abrir las empresas en 17, 42 circunscripciones mundiales distintas, que saben cómo presentar los estados financieros para no tener problemas y que tienen acceso a la banca y a legalizar un dinero que proviene de las economías ilícitas. Sí. Cuando hablabas de esa simbiosis, hay un detalle. Diste el ejemplo de la gasolina, ahí está la Guardia Nacional y aquí se vende el contrabando. No de gratis citaste al general Hernández Lares, el jefe del CEOFAN, el Comando Operativo de la Fuerza Armada. En un país militarizado como el nuestro, donde los militares están prácticamente en todo, ¿qué responsabilidad tienen en ese proceso simbiótico? Bueno, mayúscula, porque las fronteras, estábamos hablando de que esto pasa por contrabando, por manejar ilícitos que salen y entran de Venezuela, ¿no? Si vamos a Zulia, que hicimos un trabajo importante en el Zulia, vemos cómo hay rutas estables de tránsito de droga, ¿no? Y todas las fronteras sabemos que están bajo la responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, eso en casi todos los países, ¿no? Pero en Venezuela, además, hace mucho tiempo, se le quitó al mundo civil, al CICPC,
la responsabilidad de la investigación. Entonces, estamos hablando de que la Fuerza Armada no solamente tiene control de seguridad y defensa de las fronteras, o sea, en términos prácticos, detener a los narcotraficantes y decomisar la droga, por ejemplo, sino que además tiene la responsabilidad de la investigación. Se la quitaron al CICPC hace muchos años, cuando acusaron al CICPC de estar involucrado en algunos casos, ¿no? Esa es una de las cosas que hay que repensar en Venezuela, ¿no? Si se le va a seguir así, pensando también cuando hacemos las investigaciones y encontramos los hallazgos, vemos las debilidades institucionales y queremos hacer una cantidad de propuestas. Y una de las propuestas que vamos a presentar también próximamente es precisamente la responsabilidad de justicia, de investigación judicial que tiene la Fuerza Armada Nacional. Como diría aquel viejo refrán, se pagan y se dan el vuelto, ¿no? Exactamente, ese es el problema. Sí. Mercedes, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Y encantada de estar contigo. Saludos para todos. Gracias. Mercedes de Freitas, la directora de la ONG Transparencia Venezuela, la que elaboró este informe, nos habló desde Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. César Miguel Rondón está en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. En este verano cinematográfico en los Estados Unidos ha ocurrido una circunstancia bastante particular. Teniendo películas de acción propias de la temporada, como Misión Imposible en su versión N, o la última de la saga de Indiana Jones, dos películas muy distintas son las que han arrasado con la taquilla. Una es Barbie, una película por demás interesante que se ocupa de la emblemática muñequita, y la otra es Oppenheimer, una película de Christopher Nolan sobre el padre de la bomba atómica. ¿Cómo es que una película que además es de una factura densa y ambiciosa ha podido estar tan alto en la taquilla? ¿Por qué? Vamos a Los Ángeles. Allí está el guionista y director y crítico de cine Guido Segal. Guido, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Hola César, ¿qué tal? Mucho gusto, encantado de estar aquí contigo. ¿Por qué Oppenheimer ha resultado sorpresivamente tan atractiva para el público masivo? Bueno, creo que hay que considerar varios factores. Me parece que por un lado el público evidentemente tiene un interés de ver algo diferente. Como bien decías, es una película más densa, más ambiciosa. En un principio no parecería ser una película taquillera por la temática. Claro. Sin embargo, hay un director que sin ser Steven Spielberg o Quentin Tarantino tiene un seguimiento propio y que atrae una serie de estrellas que obviamente le dan interés. Sin embargo, me parece un fenómeno interesante y bastante único, como decías, porque yo pensaba lo siguiente, ¿no? El personaje es el creador de la bomba atómica, ya es mucho pedir, ¿no? Digamos, no es que es quien terminó la esclavitud o no es Nelson Mandela. Con lo cual, a ver, a mí me interesaría, yo cuando miraba la película, miraba también la reacción de la gente y decía, ¿estarán siguiendo el relato? Porque el relato es básicamente un relato, es como un tribunal, no quiero revelar nada de la película, pero es bastante denso, se habla de fusión, fisión. Me interesaría saber la reacción de la gente después de ver la película. La película además dura 3 horas. Sí. Yo creo que el fenómeno hay que entenderlo en un panorama donde la oferta está muy unificada. Como bien decías, en verano cine de acción y de superhéroes. Es una película apuntada a un público claramente adulto. No hay que subestimar al público tampoco, en ese sentido. La temática adulta, más un director que tiene cierto renombre y trayectoria y ambición, más una cantidad de estrellas impresionante, porque si vemos los nombres, hay por lo menos 10 nombres de peso. Por no hablar del casi cameo que hace Oldman como Truman, ¿no? Con lo cual... Sí. Ahora, a mi gusto, la mejor escena de la película. Sí. A ver,
Hay un detalle y es que la película en su densidad, como decías, es el padre de la bomba atómica, es el hombre que nos metió en esta angustia en la cual ya tenemos 70 años de cualquier momento desaparecer porque alguien apretó un botón. Y de hecho hay par de conversaciones, nada menos que con Albert Einstein, en las cuales se ven dos enfoques distintos. Pero hay una discusión ética importante sobre el derecho que se tiene a esto, la evolución del hombre, y el público, como te preguntabas, Guido, ¿asume esa reflexión? ¿Tú qué crees? A mí me parece que lo que tenemos es un director, Christopher Nolan, que está claramente fascinado con esta figura y tiene todo su derecho. Y Claro. creo que la película dura 3 horas porque él tiene él siente necesidad de explicar, o sea, por qué esta figura. Albert Einstein, nadie va a discutir su aporte a la humanidad. Es interesante el arco de Oppenheimer, de alguien que aporta a la creación de un arma muy peligrosa, que sigue vigente, y después se vuelve pacifista y cuestiona lo que hizo. Ahora, yo creo que el director sabe que él tiene que convencernos de esto. Por ejemplo, por eso la película incluye también historias románticas, para humanizarlo, porque si no, es muy difícil de entender. Digo, en ningún momento este hombre se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Evidentemente sí. Hay un factor que hay que tener en cuenta, que es que Oppenheimer era judío y la película insiste en la idea de que para él avanzó con la bomba para evitar que los nazis lo hicieran. La pregunta es si este argumento es suficiente para que lo querramos, nos interesemos, tengamos empatía con él. Bueno, eso es otro asunto, pero claro, el tema sentimental se presta porque Oppenheimer en la vida real era lo que en inglés llaman aquí womanizer, ¿no? Era un mujeriego. De hecho, en una de las interpelaciones, una de las escenas que más me impactó, sin caer en el spoiler, es la escena donde él juega con la esposa de testigo y la amante, que en la vida real fue previa, creo que fue la primera esposa que tuvo Oppenheimer, solo que lo mezclan aquí en la película. No sé qué sabes de eso, Guido. Bueno, uno en general cuando uno adapta la vida de personas reales, como la vida real es más caótica y compleja, uno simplifica un poco. Hay que tomarse licencias para que sea dramático, ¿no? En ese sentido, no culpo a nadie por las licencias porque son parte del oficio, es ficción al fin de cuentas. Sí. Si la gente reflexiona o no, bueno, ahí lo que hay que pensar es si la película es exitosa en sus intenciones. Y a mí me resultó, viendo la película, que me cuesta saber bien qué es lo que la película quiere decir respecto a esto. Creo que es la parte más compleja, ¿no? Barbie en ese sentido, siendo una película muy diferente, el mensaje está muy claro de qué quiere decir. A mí me resultó, no sé si estás de acuerdo, que a mí Oppenheimer me pareció un poco difuso en sus intenciones. Es que el individuo real fue así. Era... por ejemplo, cuidan mucho en la película de advertir que no era comunista, pero evidentemente tuvo una cercanía extraordinaria con las ideas comunistas y hay que entender lo que era ser comunista en la década de los 40, en la década de los 30, a la que él pertenecía, ¿no? Pero sí, él era un individuo confuso. Leyendo el libro El Prometeo, el Prometeo americano, allí creo que está toda la clave, ¿no? Es el americano que le roba el fuego a los dioses y ha de pagar por ello. Déjame que agregue una cosa. Yo creo que los personajes más interesantes que más nos interpelan son los personajes contradictorios. Porque la gente es contradictoria. Todos tenemos contradicciones. Todos decimos una cosa y por ahí pensamos otra. En ese sentido, Oppenheimer es un personaje fascinante. Seguro. También es un desafío muy grande que, celebro igual que el que Nolan lo haya encarado, ¿no? Es un desafío grande. Guido, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Guido Segal, guionista, director y crítico de cine desde Los Ángeles. Distribuido por Simon & Schuster, aquí en Estados Unidos. Ha sido publicado recientemente, salió el 18 de julio, un libro que Food & Wine encabeza la lista, este libro, de los mejores nuevos libros de cocina del verano. El detalle está en que este libro
editado en Estados Unidos, que encabeza la lista de Food and Wine, que distribuye y edita Simon & Schuster y que viene en inglés, tiene como título Arepa. En efecto, es un libro sobre nuestra arepa venezolana. Su autora, Irene Stein. Vamos a hablar con Irene. Irena, gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias por tenerme, César Miguel. Gracias. Irene está, informo, al frente de uno de los restaurantes más importantes en la ciudad de Baltimore. Y la idea de llegar a este libro creo que surgió en un momento allí, en una conversación donde estaba Enrique Limardo también. ¿Cómo surgió esta idea? Danos la historia, Irene. Bueno, Enrique Limardo y yo abrimos Alma Cocina Latina en Baltimore en 2015. Parte del menú era, por supuesto, la representación de nuestro pan de cada día, las arepas. Las arepas de Enrique eran absolutamente bellísimas y el entusiasmo de la gente por las arepas era desbordante. Ya había yo visto la reacción de las arepas cuando estaba en Johns Hopkins University, en la NASA. Tenía un café allí y cada vez que hacíamos arepas se vendían todas y la gente se frustraba cuando no había. Entonces se me ocurrió hacer un libro, pero un recetario verdadero sobre las arepas. ¿Por qué? Porque siempre vi que en el internet conseguíamos pequeñas ediciones sobre la arepa o libros que tenían 5 o 6 recetas de arepas generalmente tradicionales. Pero cuando me doy cuenta de todo lo que había, faltaba un recetario completo dedicado a la arepa que ahora pertenecía al mundo. Porque desde varios años, con tantos migrantes que hay en Venezuela regados por el mundo, cada uno llevó la arepa a su lugar de destino. Entonces se ha vuelto un elemento muy, muy importante en todas esas culturas. Ha sido muy bienvenido y el entusiasmo y el amor de la gente por esta arepa, la verdad es que es muy bella. En otras palabras, es la arepa ya no del venezolano, sino del mundo. Es sí, decir, señor, sí. Recetas de otras partes del mundo para rellenar la arepa nuestra. ¿Es así la idea? Esa es la idea. Así que la arepa es la embajadora de nuestra cultura culinaria. Es la embajadora también de todas estas personas que salieron. Es bienvenida por todas, pero que tiene un sabor tan neutral que puede integrarse a cualquier sabor y cualquier ingrediente de otras culturas. Por lo tanto, este libro no solo tiene, por supuesto, las arepas clásicas venezolanas, pero también tiene arepas de la India, recetas de la India, recetas de Medio Oriente, recetas mediterráneas, porque el chef que ha creado todas las arepas, las recetas de este libro, vive en Barcelona, se llama Eduardo Egui, que algunos conocen como chef de Caracas Catering, y por lo tanto ya adquiere una universalidad. Y la arepa, por eso siempre digo que ya no es solamente del venezolano, el colombiano, pero es del mundo. A ver, hay un detalle interesante. ¿Ya vieron ustedes esas magníficas fotografías? Todas, absolutamente todas son de Irene. Porque tú dices que la fotografía es tu verdadero medio de comunicación. Sí, sí, es cierto. Además, la razón por la cual quise poner fotografía, además, porque una imagen, una visión directa, no es una descripción de algo, sino que es un lenguaje directo a la persona. Y el país realmente es poco conocido en el mundo. Y estoy en Estados Unidos y poca gente sabe la belleza que tiene este país. Por lo tanto, integré en el libro muchas fotografías que he tomado a lo largo de los años de diferentes regiones de Venezuela. Y eso ha sido la gran alegría de todo lo que lo has visto. Primero, porque la gente de verdad quiere venir. Y segundo, que los venezolanos que han visto el libro lo quieren entregar como un regalo para sus amigos extranjeros, en este caso americanos en Estados Unidos, para que vean la belleza de nuestro país y empiezan a darse cuenta de que es más allá de la realidad de migración. ¿Dónde encontramos el libro, Irene? El libro, bueno, esperamos que se haga en español, se publique en español, veremos eso cuando este libro vaya a la Feria de Libros de Hamburgo.
porque es una editorial inglesa y por lo tanto no hace libros en español. Pero las personas que están en Estados Unidos o en Europa, en cualquier lado, lo pueden conseguir por Amazon, pero también recomiendo altamente que vayan a su propia librería como Books and Books en Miami o en bookshop.org, que es una organización por internet donde consiguen un libro, pero que también apoya librerías independientes. Por lo tanto, es muy lindo comprar el libro a través de bookshop.org, Books and Books o Simon & Schuster. Y yo lo recomiendo, es precioso, delicioso, y las recetas, ni hablar. Irena, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias, ha sido un gusto de verdad hablar. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Irena Stein, autora de Arepa. Y así pues nos vamos por el día de hoy. En Conexión Radio fue una producción de Flor Alicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.